nosotros ahora mismo trabajamos a nivel global, como bien sabéis porque participáis activamente en ello, en proyectos en dos sentidos, tanto evaluando económicamente y financieramente para promotores e inversores qué les va a suponer el cambio climático en sus inversiones, incluido pues, el Banco Mundial y determinados promotores de infraestructuras, oye, ¿qué va a ocurrir con mi infraestructura en el año 2030, 2040, 2050? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi edificio? ¿Qué va a pasar con mi puerto? Tanto en eso como en medidas en determinados países, me viene a la cabeza Estados Unidos, Holanda, proyectos que estamos haciendo para ser más resilientes con el cambio climático, para decir, oye, pues Holanda tiene un problema serio de ocupación de la superficie por la elevación del nivel del mar, Estados Unidos en muchas partes de la costa exactamente lo mismo, en Asia el problema se amplifica por diferentes aspectos. Sin embargo, España, la sensación, lo hablamos muchas veces internamente, es nos está costando reaccionar, no hay una planificación. Sabemos que este otoño, lo estamos hablando, se producirán fenómenos seguramente de emergencias mayores y no hay una, ni en el sentido, por ejemplo, de más fenómenos de emergencia, ni en el sentido de sequías. Parece como que nos está costando un poco darnos cuenta de que es una prioridad para todos y de que tenemos que trabajar. ¿Cómo conseguimos, digamos, que eso llegue? Porque siempre tiene que llegar primero a la sociedad para que luego se convierta en algo real y digamos, si sea indiscutible que haya que invertir en, bueno, en protegernos, en el agua, en la protección frente a inundaciones, en un montón de casos concretos, ¿no? ¿Cómo conseguimos trasladar eso a la sociedad? A ver, la principal pega es que la gente no lo interioriza si no ve delante suyo las consecuencias. Estamos hablando de consecuencias a 10, 20, 30 años. Entonces es un problema que ya llegará, no lo vamos a arreglar ahora. Pero las consecuencias son muy serias, son muy serias. Se van haciendo cosas, se van teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. En el marco de las evaluaciones ambientales ya hay normativa que te exige evaluar la vulnerabilidad de las actuaciones y las repercusiones ambientales de esos daños que pueden sufrir los proyectos por catástrofes graves, incluyendo el cambio climático y sus efectos. Se van haciendo cosas, pero sí que es verdad que yo creo que hay que acelerar. Es lo que comentaba antes Náyade. Igual que la planificación energética, se van haciendo cosas, pero es que tenemos una urgencia que es muy real y tenemos que actuar ya. Este invierno seguramente vamos a sufrir las consecuencias de cortes de suministros de energía y ahí pues yo creo que la gente va a ser más consciente de la importancia de tener estas cosas en cuenta de cara al futuro. Y esperemos que se conciencie un poco más la sociedad en general, no hablo ni de los políticos ni de la gente, es en general. Yo entiendo además, perdón Ángel, pero entiendo que no es una cuestión de grandes, o sea, hay una cuestión de grandes inversiones estratégicas del país, pero hay una cuestión de microgestión de todos, sí, que también es importante, sí, ¿no? De cómo hago el autoconsumo en mi casa, de cómo genero mi inversión en mi pequeño edificio, ¿no? Y cómo la hago, de cómo hago... O sea, hay una cuestión también social absolutamente que está en la vida de todos que también es importante, ¿no? Sí. A ver, también creo que sí, que se han hecho cosas, pero volvemos al problema del tema de la divulgación, que a lo mejor no está suficientemente trasladado a la población las herramientas o la planificación que ya se ha desarrollado en España, como por ejemplo respecto al riesgo de inundaciones. Hay unos planes de riesgo de inundación que vienen de la Directiva de Inundaciones, que tenemos unos mapas de riesgo que están muy claras las zonas. De hecho, cuando nos piden asesoramiento para cualquier activo, para identificar los riesgos y demás, es una herramienta muy potente. Aparte de que nosotros tengamos aquí la capacidad de hacer nuestros propios simulaciones de riesgo de inundaciones, hay herramientas que tanto el Ministerio como las propias confederaciones hidrográficas ponen a disposición para tú conocer si vas a tener un problema a futuro respecto a las inundaciones. A ver si estáis de acuerdo. Yo el feeling que tengo por nuestro perfil de cliente es que hay un determinado perfil de inversor o de gestor al que sí le llega, por ejemplo, las grandes, nosotros que estamos muy en contacto con las grandes multinacionales, si tú tienes una gran multinacional que va a hacer una inversión, normalmente sí le llega, es decir, viene donde nosotros y te dice, evalúame los riesgos de mi nuevo centro comercial en no sé dónde, o de mi nueva instalación industrial en no sé qué, o de mi nueva fábrica logística, o mi nueva instalación logística en no sé dónde. Vienen aquí, te preguntan, lo evalúas, lo pones, lo quitas. Pero ese perfil de inversor contrasta con el perfil de inversor igual más pequeño, más local, que ese no tiene esa percepción. Yo por lo menos es el feeling que tengo, no sé si estáis de acuerdo. Sí. O sea, llega a un determinado entorno quizás más,
no sé si profesionalizado, industrializado, más internacional sería la palabra, pero cuando llegas a un entorno más local, la gente no está tan preocupada. Y bueno, yo al final tengo un terreno, desarrollo lo que quiero, lo pongo y bueno, tampoco me preocupo tanto, ¿no? Pero hay continuamente pero puede riesgos, suponerte un problema a la hora de tramitar la licencia, te puede suponer un problema de aquí a 10 años porque resulta que se inunda, o incluso que directamente no puedas, porque al final hay zonas en las que si pasa la lámina de inundaciones que no te van a dejar hacer nada. Entonces, sí que es verdad que las pequeñas empresas, tanto en esto como en huella de carbono, etcétera, que quizá no ahora sea obligatorio su cálculo, pero sí a futuro. Sí que es verdad que en este aspecto las pequeñas empresas todavía no han entrado en preocuparse tanto por estos aspectos. Lo conseguiremos, les convenceremos. Hace unos años, ahora me aclaras un poco cuándo, hay una nueva ley europea del ruido asociada con ello, una normativa europea del ruido que se transpone a España, y España hace un tour junto con toda Europa para mejorar su entorno acústico, ¿no? Nosotros somos parte de ese tour en esa medida y gracias a eso, pues bueno, nos dotamos de unos medios técnicos, unas capacidades, etc. ¿Cómo está ahora mismo nuestro entorno acústico desde el punto de vista de la afección que genera la obra pública, desde el entorno que generan las infraestructuras? Luego hablamos de entornos más privados, más industriales, pero ¿cómo está nuestro entorno acústico? ¿Cuál es tu visión del ruido que tenemos alrededor? Bueno, pues está mucho mejor, la verdad. Bueno, eso es bueno. Sí. Es más o menos como estabas comentando. En general tendemos a ser muy reactivos en cuanto al tema ambiental. La acústica no es una excepción. Normalmente hemos empezado a desarrollar tecnologías y conocimientos a partir de obligaciones legales. Es cuando sale una normativa europea, una ley, un decreto tal, es cuando te obligan a hacer y es cuando lo haces. Y ha sido un poco el caso. A principios de los años 2000 es cuando sale la directiva de ruido, la Environmental Noise Directive, y luego su desarrollo estatal pues nos ha obligado a hacer una serie de cosas que con respecto a los impactos ambientales del ruido pues se están evaluando mucho mejor. Concretamente el tema de los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción es una cosa que se empezó a hacer allá por el año 2007 para la primera fase y ahora estamos en tiempo de la cuarta fase, se hace periódicamente cada 4 años. Lo que empezó siendo una obligación legal y una serie de documentos que elaborábamos y que no tenían consecuencias en cuanto a la mejora de las condiciones acústicas de la población, hoy en día ya sí. O sea, ya las administraciones están invirtiendo mucho dinero en solucionar esos problemas que detectan los mapas y en mejorar pues eso, la calidad de vida de toda la gente y sobre todo la que está cerca de los principales focos de emisión, que son las grandes infraestructuras, aeropuertos y en los núcleos de población. Yo recuerdo estar, cuando arrancó la ley, haciendo mediciones de ruido, lo recuerdo perfectamente, en alguna, tampoco voy a decir el punto exacto, pero en alguna de las circunvalaciones de una gran ciudad española, y literalmente no ser capaz de escuchar la conversación con la persona que tenía a medio metro mío o 1 metro mío, ¿no? Lo cual es significativo si no lo has visto nunca y no te puedes imaginar vivir localizado en eso. Entiendo que ese análisis ha generado, por un lado, acciones de mejora de las condiciones actuales y, por el otro lado, la definición de elementos preventivos en la planificación de nuevas infraestructuras. ¿Dónde o en qué proceso estamos en cada paso? Concretando la pregunta, ¿las nuevas infraestructuras que se hacen son más respetuosas con ese entorno? En principio sí. Sí. En principio. Los umbrales legales que hay para el cumplimiento de los niveles de emisión acústica son más exigentes para las nuevas infraestructuras que para las existentes. Son los valores límite de emisión y los objetivos de calidad acústica. Y luego un mapa de ruido, por ejemplo, es una herramienta de doble uso porque te sirve para caracterizar un problema, diagnosticar cuál es la afección a la población, pero también te sirve para prevenir futuros desarrollos en la zona más cercana a la infraestructura. Y eso se hace a través de la servidumbre acústica, que es un elemento que limita los desarrollos en el entorno inmediato de las carreteras. Y sí, yo creo que está funcionando bien y las administraciones lo están aplicando y cada vez se ven menos casos de gente que a lo mejor pues adquiere una vivienda cerca de una carretera sin saber mucho de este tema y luego cuando se mete a vivir ve que tiene un problema de ruido. Es casi insostenible vivir allí. Totalmente, tiene repercusiones en la salud pues muy serias. A mí hay una
cosa que me llama mucho la atención conociéndolo y conociendo el trabajo que hacemos, que es que muchas de las problemáticas que hay, quizás no tanto en hostelería, donde la generación del ruido es un poco dispersa y compleja en el sentido del punto de generación del ruido, sino en entornos más industriales, donde el ruido te lo genera pues, una máquina, donde el ruido te lo genera un elemento de instalaciones. Normalmente las instalaciones son muy ruidosas en los edificios, genera hospitales, por ejemplo, es un punto que recuerdo ahora mismo que genera bastante problemática, etc. Las soluciones aplicables realmente no son excesivamente complejas. O sea, yo cuando he visto los proyectos, al final las soluciones que aplicáis para solucionarlos son, bueno, pues tecnológicamente razonables y económicamente no muy complejas. Sin embargo, hay muchas de ellas no resueltas. ¿Qué podemos hacer para, no sé, hablar con el, si queréis, con el emisor del ruido? Muchas veces el emisor no es consciente de que con una pequeña actuación está generando un problema social que además le genera un problema reputacional muchas veces, porque cuando tu nombre está asociado a un problema, pues hombre, reputacionalmente no está bien. ¿Cómo podemos contar, cómo hacéis vosotros para ir donde una factoría, donde una empresa y decirle, mira, que la solución a esto realmente no es tecnológicamente compleja, realmente a nivel de inversión tampoco es un desastre, la tienes que hacer y tu reputación va a mejorar mucho y por supuesto el entorno va a mejorar mucho, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es la aproximación? A ver, en general solemos aplicar un enfoque bastante desde el punto de vista de la rentabilidad social de las inversiones, ¿vale? Y al final la rentabilidad social repercute en rentabilidad económica. Una factoría o una empresa que tiene problemas recurrentes de quejas de los vecinos, al final pues le genera una pérdida de tiempo importante, el tiempo es dinero para todos como sabemos, y también una pérdida de valor de marca, reputacional, y eso puede tener repercusiones económicas muy graves para la compañía. Entonces, enfocándolo desde el beneficio que consigues, tanto social como económico, actuaciones ambientales de un alcance pues, contenido, viéndolo con perspectiva, que es como nos gusta ver las cosas con bastante amplitud de miras, pues te das cuenta de que estas inversiones compensan, que al final tú eres el principal beneficiado de acometer estas inversiones y que normalmente, cuando se entiende desde ese punto de vista, pues se decide tirar para adelante y es mucho más fácil para todos. El nivel de éxito es grande, ¿no? Sí, sí.